Miren, bueno, para el día de hoy yo creo que va a resultar bastante interesante. Previo a esto, quisiera comentarles sobre la cuestión de las actividades que me hacía referencia algunos de ustedes sobre la misma, con el comentario también que me acababa de realizar, maestra, respecto a las a su trabajo, a tantas actividades que se tienen que hacer en este sentido, respecto a su trabajo, ¿verdad? Sobre su labor docente y la impartición misma de clases, etcétera, y el cierre que no nos permite tener ahorita demasiado tiempo. Nos vemos un poquito agobiados en eso. Las actividades, como les comentaba en la sesión pasada, es abiertas totalmente. Los foros ya los abrí, entonces ya tienen ustedes cuentan con toda la libertad para realizarlo a su propio ritmo. Bueno, estoy consciente también de que en ocasiones se les pueda acumular o tengan algún atraso. Eso no genera ninguna problemática. Ustedes se pueden hasta el final, incluso ir subiendo las actividades o participar en foros, siempre y cuando tomando en cuenta lo que les decía, que eviten también que se les acumule demasiado trabajo, si no va a ser otra vez doble para ustedes, sobre todo, realizar un trabajo, una participación o ir entregando las actividades de manera muy apresurada. Bueno, si hay una duda, comentario, con toda confianza, pueden participar. Respecto a esto que vamos a ver para esta sesión, referente a las sociedades del conocimiento, ahí tenemos un poquito largo nuestro índice, pero yo creo que va a ser muy enriquecedor. No importa que quizá no abarquemos en esta hora todo estas temáticas, pero sí me gustaría mucho abordarlos con mayor reflexión, análisis sobre lo mismo. Y aquí encontramos dos preguntas que considero esenciales y que prácticamente surgen a consideración de esta evolución de la educación misma, de las mismas profesiones, del entorno que encontramos día con día tan cambiante, volviendo otra vez a lo que decíamos de eh, Simon Bauman, sobre la modernidad líquida, pero yo creo que ya vamos trascendiendo incluso esa etapa de modernidad líquida. Ahora hablamos ya de un poco más de incertidumbre, pero bajo unas ciertos razonamientos, cierta lógica, cierto camino que nos lleva a culminar de manera exitosa por un lado o con un plan específico que parecerá que estamos moviéndonos en circunstancias complejas, pero a su vez esto nos está llevando a volvernos mucho más resilientes a estos grandes cambios. Y entonces partimos de una primera consideración. ¿Por qué la educación no evoluciona? Y aquí una disculpa, tendría que cerrar la pregunta. Eso es hay un puntito menos para mí. Eh, y veremos lo que es las sociedades del conocimiento como necesidad básica del mismo, de esas sociedades del conocimiento, para ir a los demás nuevos entornos pedagógicos. Pero ya veremos con calma. Adelante, maestra. Creo que por ahí en participación, ¿verdad? O No, doctor. no, Por mi parte, pero no, gracias. muy bien. Y entonces vamos a ver también cuáles son esos denominados nuevos entornos pedagógicos, porque hablamos de esa necesidad de abordar desde estas perspectivas hasta cierto punto de innovación. Abordaremos lo que es desde la sociedad de la información a ese gran tránsito que hoy en día conocemos como la sociedad del conocimiento, y como la primera pregunta de esta sesión tiene una gran relación, y intentaremos articular con la siguiente pregunta también, un poco a manera de reflexión
se realiza. ¿Será este el fin de una educación tradicional como la conocemos en la actualidad? ¿Cuáles son las circunstancias que nos llevan a hablar de esto? Y casi siempre en cada sesión les hago una recomendación de lecturas cuando veamos que ya estamos acercándonos al final de la explicación de la sesión. Por lo regular me remito a estas lecturas que son bastante recomendables y que tienen que ver con la cuestión de la educación y por otro lado con posturas desde la filosofía, desde las ciencias sociales e incluso desde las ciencias naturales, lo que en la actualidad considero que es, si no imprescindible, sí tornar uh, una o acercarnos a conocer qué es lo que nos quieren decir estos autores muy recientes sobre diversas temáticas y que no pierden sentido en lo que vamos viendo. Para eso Esta entonces pregunta la propuso vamos a Adrián iniciar Ruiz Díaz. con este primer video que hace la pregunta esencial: ¿por qué la evolución, por qué la educación no evoluciona? Y de ahí partiremos en nuestra primera reflexión. Quien nos apoya a través de Patreon. Tú también puedes apoyarnos y participar en la decisión de temas para los videos de Curiosamente. El mundo parece avanzar de manera vertiginosa. Por ejemplo, la tecnología de comunicaciones evoluciona a diario y es posible que pronto los viajes espaciales se vuelvan algo cotidiano. Mientras tanto, pareciera que las escuelas se quedan igual, que enseñan las mismas cosas y con los mismos métodos que hace 100 años. ¿Es así? ¿Por qué no evoluciona la educación? Antes que nada, habrá que aclarar que educación y escuela no son la misma cosa. Una gran parte de la educación ocurre sin la participación de la escuela. Más adelante hablaremos más a detalle de eso. Y hablando solo de la escuela, es injusto decir que no ha evolucionado. La escuela actual no es idéntica a la medieval o a la que había en el siglo XIX, aunque es cierto que hay partes que no han cambiado tanto. Una pregunta más justa sería, ¿qué aspectos de la escuela han evolucionado más lentamente y por qué? Ocurre que la historia es más compleja de lo que nos han contado. El historiador Fernand Braudel habla de que los procesos sociales se mueven en tres diferentes ritmos o velocidades. En primer lugar, están los acontecimientos, los eventos que ocurren a diario, los que escuchamos en las noticias y corresponden a los tiempos cortos. Estos acontecimientos pueden contribuir a procesos más importantes de velocidad intermedia, llamados coyunturas, hechos importantes que determinan una situación, cambios de regímenes políticos o hechos como la revolución industrial, por ejemplo. Por último, está la larga duración. Es la lenta transformación de estructuras sociales, económicas e ideológicas y pueden tardar incluso siglos para cambiar. La evolución de la escuela también tiene estas tres velocidades. Por ejemplo, la tecnología puede moverse de manera relativamente rápida. Mientras que tu bisabuela llevaba una pizarra para escribir, tu mamá ya llevaba cuadernos que tú también llevas, pero quizá también puedas usar una tableta digital o una computadora. Por otro lado, es muy probable que normalmente asistieras o asistas a un salón de clases en un horario determinado frente a un profesor, exactamente igual que lo hacían los niños en el siglo XIX. Estamos ante un proceso de larga duración y estos procesos ocurren simultáneamente. El teórico Raymond Williams nos dice que en un determinado momento histórico pueden estar conviviendo culturas dominantes que tienen ideas que la mayor parte de la gente considera buenas e importantes, con culturas emergentes que tienen ideas novedosas pero que aún no son plenamente aceptadas, y culturas residuales que tienen ideas antiguas pero que aún son practicadas y defendidas. Entonces, en una misma escuela puede haber tecnologías electrónicas de última generación, al mismo tiempo que usar muebles considerados funcionales desde hace varias décadas, con métodos de premio y castigo que no han cambiado desde hace siglos. Y esto a pesar de que existió María Montessori, que creó un método probado científicamente que promueve la imaginación y la creatividad.
un Vygotsky que mostró que los niños aprenden mejor en compañía de otros de diferentes edades, un Tonucci que propuso que era mejor no dejar tareas para que niñas y niños tuvieran experiencias más diversas, un Freire que proponía una pedagogía de la pregunta donde las dudas de los estudiantes fueran las que guiaran el aprendizaje. Pero si hay personas dedicadas a la pedagogía, la psicología y la investigación que constantemente están estudiando la educación y proponiendo nuevos métodos y contenidos, ¿por qué la escuela no cambia? Porque para que ocurra un cambio, este tiene que pasar por muchos niveles. Digamos que una persona de ciencia investiga, experimenta y propone un nuevo método educativo. Primero, hace falta que las autoridades educativas lo consideren valioso. Si llega a ocurrir, este método tiene que convertirse en políticas públicas, cambios en planes y programas de estudio, lo que implica movimientos institucionales que pueden ser muy lentos o de plano nunca ocurrir. De ahí, los cambios tienen que ser adoptados por los profesores, quienes también pueden tener objeciones o resistencia al cambio e incluso recibir presiones de los padres de familia que prefieren que las cosas sean como antes. Por ejemplo, hace más de 100 años, María Montessori propuso un método de aprendizaje que, entre otras particularidades, no requiere de notas o calificaciones. La evaluación es personal y continua. En todo este tiempo, esta propuesta no ha incidido en la mayor parte de los sistemas educativos de América Latina. Aún así, existen escuelas Montessori que han adoptado varias de sus prácticas. Por ejemplo, espacios de trabajo abiertos y actividades más personalizadas. Sin embargo, estas escuelas existen dentro de un sistema educativo que exige que se entreguen calificaciones periódicamente. E incluso si no fuera así, muchos padres de familia presionan para obtener un número con el que puedan ver si su hijo va bien, aunque sea completamente contraproducente. Así, podríamos resumir que si la escuela no cambia, es porque las relaciones educativas son un reflejo de las relaciones sociales. Si persiste, por ejemplo, una relación jerárquica y de poder entre docentes y estudiantes, es porque persisten esas mismas relaciones en las instituciones, como los ministerios o secretarías de educación, y en el resto de la sociedad. Queremos que se transforme la sociedad mejorando la educación, pero para que se transforme la educación debe mejorar la sociedad. Es como el huevo y la gallina. Y es que las autoridades escolares suelen trabajar bajo el paradigma del control y solo se puede controlar lo que se puede medir. Por ejemplo, los lugares y los tiempos. Para controlar mejor todo, hagamos grupos con niños de edades similares, en bancas similares, en edificios similares que vayan en los mismos horarios. Controlemos las horas de clase que imparten los profesores. Exijámosles que lleven registro de las asistencias y que otorguen calificaciones numéricas. Así, siguiendo los principios de la escuela prusiana y los métodos lancasterianos, en vez de las más avanzadas teorías educativas, la escuela se vuelve entonces una institución para controlar a las personas. Siniestro, ¿verdad? Pero hay una esperanza. De hecho, son 3 esperanzas. La primera es que, como dijimos antes, solo una parte de la educación ocurre en la escuela. Una muy buena parte de lo que aprendemos sucede con nuestra familia, en grupos autónomos o con otras organizaciones sociales y a través de los medios de comunicación. Cada vez es más fácil aprender a través de redes como YouTube, por ejemplo. Por lo tanto, abundan las oportunidades de aprendizaje independientemente de la escolarización. La segunda es que con todo y una estructura rígida y métodos anticuados, el conocimiento siempre será mejor que la ignorancia. Por ejemplo, en el siglo XVIII, los esclavos aprendían a leer y escribir en secreto para mejorar sus condiciones y eventualmente emanciparse. Y finalmente, aunque despacito y disparejo, la escuela sí ha cambiado y puede seguir evolucionando. Siguiendo las ideas de Paulo Freire, puede ser que exista una educación opresora, pero también puede haber una educación liberadora, donde cada individuo se considera un ser pensante y crítico, capaz de cuestionar y transformar su realidad. Curiosamente, ¿qué piensas tú de la escuela? Déjanos tu comentario y le mandamos un saludo especial a Alberto. Bien, aquí entonces lo que nosotros vemos como primera aproximación
introductoria a la cuestión del conocimiento mismo, de las sociedades denominadas del conocimiento, nos queda claro que la idea de aprender no solamente va a estar delimitada en las instituciones escolares, como se menciona. También es todo un campo de conocimiento que se va abriendo debido a este de gran desarrollo de la tecnología. Como lo veremos a continuación, también tiene que ver con aspectos de transformaciones constantes a lo largo de la historia. Y estas transformaciones van en esta cuarta denominada revolución digital, que ya pasamos por las revoluciones más importantes que serían la industrial, la revolución tecnológica, y hoy en día hablamos de una revolución digital que va muy afín a este desarrollo del conocimiento o estas denominadas sociedad del conocimiento. Otro de los aspectos a destacar respecto a esa primera aproximación es considerar que cada día se tiene mucho más información, que es necesario tener una valoración, una aproximación analítica, reflexiva, que me permita discernir entre lo que se considera una información vasta y de ahí obtener información que se vuelva un conocimiento concreto en cada uno de nosotros para continuar transformando tanto nuestra situación material como nuestro pensamiento, nuestra postura o nuestro horizonte, como decíamos en la sesión pasada. Estas dos consideraciones van a permitirnos tener también una amplitud sobre lo que cada día vamos nosotros conociendo, teniendo referentes, acercándonos a mucho más información que se ofrece sobre todo a través del Internet, y que para nosotros va a resultar esencial continuamente adquirir este conocimiento o en primer lugar irnos formando, tomando cursos, acercándonos a ese tipo de estudios, ya sea de manera corta o larga, y posteriormente tener una amplitud sobre esa noción de que el conocimiento no solamente se constriñe a una disciplina o a una situación concreta o se delimita a un fenómeno en sí. Cuando nosotros tenemos ya una amplitud de ese conocimiento y vemos la participación o el proceso de manera más holística, cada vez nos vemos con una necesidad apremiante continuamente estarnos capacitando, tomando determinadas posiciones frente a este conocimiento y que nos van a permitir enriquecernos de manera personal o profesional y por qué no hablar también de una reestructuración en nuestro aprendizaje. En esa primera aproximación, ¿alguna duda o comentario sobre lo que estamos viendo antes de entrar de lleno a lo que sería la sociedad del conocimiento a partir de lo que nos menciona la UNESCO en 1998? Ninguna, doctor, gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos No. adelante, adelante. No, ninguna. Muy bien, pues, gracias. Como decíamos entonces, la UNESCO en 1998, ustedes lo acaban de leer y estoy seguro que han hecho ya un proceso de introspección sobre lo que es en sí la materia y qué es lo que nos permite mencionar en determinado momento de una evolución o una transformación de determinada etapa de la sociedad
a esta que consideramos hoy del conocimiento y que está transitando ya también esta etapa de un conocimiento muy cercano a lo digital. Bueno, en un principio entonces para la UNESCO destacan ideas principales, que hablamos de una sociedad que cada vez tiende más a sostenerse, y esto es indispensable y yo creo muy importante abordar, sostenerse y fundamentarse en el conocimiento. Va más allá de una idea, de una noción de participación a partir de mi experiencia, que no deja de ser válida y no deja de ser importante, porque cada uno de nosotros de manera individual desarrollamos una experiencia en todo sentido a lo largo de la vida, pero esto va, va a intentar proyectarse y bajo estos fundamentos que nos ofrece la UNESCO y que nos habla posteriormente ya muchos de los científicos, de los analistas del momento, de los mismos intelectuales, que hablamos de una sociedad que busca ya consolidar cualquier idea y darle un sentido de conocimiento. Aunque en la actualidad parece esto que es disperso, debido ahora sí que sonará paradójico, a las mismas condiciones de la Internet. ¿Qué sucede en la actualidad? Que se empieza a cuestionar mucho más la idea del conocimiento, de la formación disciplinar o de la formación profesional de cada uno de nosotros, cuando surgen estos personajes, estos ciudadanos, este grupo de seres humanos que empiezan a cuestionar o a tener una, una inquietud sobre lo que se dice desde las esferas del conocimiento, y en muchas de estas críticas o análisis o disertaciones, e incluso se llega a tener una postura de disidente hacia lo que se ofrece. También encontramos mucha desinformación, y creo que el cúmulo de esa desinformación también llega a ser vasta. ¿Cuál es entonces el principio en el cual se rige el conocimiento mismo? A través de una fundamentación sólida. Y aquí viene entonces una reflexión siempre profunda a esto. Continuamente se nos llega a cuestionar desde, y eso lo decimos con mucho respeto, desde una posición casi muy superficial, muy banal, cuando te hacen una crítica a lo que tú estás explicando o intentas dilucidar frente a un público o en las mismas redes, o cuando ofreces una opinión en determinado auditorio, y resulta que ya, o los mismos estudiantes de cualquier nivel, que resulta que ellos ya tienen la información. Sí, pero una cuestión es, y aquí es donde viene ya lo interesante, es tener un cúmulo de información, y otra es cómo esa información rinde frutos que nos llevan y nos permiten transitar al conocimiento. ¿Cómo es que se construye? ¿Cómo es que lo vamos elaborando o reelaborando este conocimiento? Y aquí entonces la investigación es parte, como se dice, toral de ese desarrollo. ¿Y qué decimos de la investigación? Tanto de los aspectos cognitivos, por ejemplo, en la educación, tanto de los aspectos mismos científicos, desde las ciencias naturales, ciencias sociales, las humanidades. Por eso no se contraponen. En la actualidad el discurso más sólido y consistente me habla de una ciencia de frontera, en donde ya dejamos de tener una tensión entre las ciencias, ya sean de carácter denominadas duras o blandas, y hoy en día se habla de un aporte en común, donde cualquier explicación de un fenómeno tiene que partir de diferentes caminos, de diferentes posturas, de diferentes disciplinas, para poder darle un sentido más global, holístico, al suceso, al hecho,
a la circunstancia que se está presentando. Y para ello entonces hablamos de un potencial y ese potencial y desafío parte también con ayuda de la tecnología. Entonces, por un lado hablamos o empezamos a tener consideración desde el aporte del conocimiento con una base sólida, fundamentada y sostenida y con el apoyo fundamental de la tecnología, que la tecnología como tal, y aquí también es importante clarificar, es una herramienta que me va a ayudar a llegar a un fin, a un objetivo concreto, a una meta, mas no es en sí el conocimiento en sí, la tecnología. Y aquí viene también otra de las cuestiones, que se llega a diluir en ese sentido cuando estamos realizando esta primera reflexión sobre la denominada sociedad del conocimiento, que, que la tecnología parecería ser parte de un conocimiento cuando es la herramienta vital que nos va a llevar a la construcción de dicho conocimiento. En esta primera introducción, ¿algún comentario, duda? Doctor, una pregunta. Adelante. He tenido la inquietud de que sí sabemos de que la tecnología es herramienta, pero no sé, ahí a veces ya cuando quiero llevarla a la práctica, que no me quede únicamente como herramienta, sino que se vea únicamente como herramienta para cambiar, digamos, ese, para la mayoría quizás ya es como parte esencial, pero en realidad no es la esencia, sino que solo es el medio. No sé si estoy de acuerdo, si es así lo correcto. Sí, sí, correctamente. La tecnología es el medio para obtener, para llegar al conocimiento, pero recordemos siempre, y aquí es, yo creo que en la actualidad, desde una postura filosófica que estoy también convencido que es una de las disciplinas fundamentales en cualquier área del conocimiento, nos habla de la necesidad de fundamentarnos cada uno de nosotros desde el conocimiento mismo de nuestra disciplina. Nos decía Pilar Maestro, una intelectual e investigadora de la educación española, que en muchos de nuestros aportes como profesionales de la educación, cuando cada uno de nosotros nos inmiscuimos en esta eh, bonita profesión, debemos tener claro que toda la herramienta tecnológica es más la misma la ciencia de la pedagogía que nos ayuda a explicar, a ofrecer un conocimiento a los alumnos a través de estrategias de enseñanza, aprendizaje, etcétera, de todo lo que incumbe el mismo proceso pedagógico, tiene también que cimentarse desde una postura de conocimiento de la disciplina. Y para ella le resultaba más sencillo explicar un tema, un contenido, aunque tus bases pedagógicas no fueran tan sólidas, porque eso te lo puede brindar la misma experiencia y posteriormente no dejar de acercarse a la ciencia de la pedagogía como tal y, y, y que resultaba más complejo tener una formación netamente pedagógica y cuando ya te ibas directamente a explicar una disciplina, porque ahí se veía en la necesidad de realizar lo que hacemos ustedes y yo en este momento, es un análisis reflexivo sobre el conocimiento en sí, sobre las circunstancias que nos llevan a replantear lo que conocemos, un proceso metacognitivo, que es introspectivamente qué conocemos, qué sabemos de nuestro pensar, de nuestro desarrollo profesional, de la disciplina, analizamos, reflexionamos sobre lo mismo y posteriormente emitimos juicios, emitimos una opinión y, ¿por qué no?, una disertación sobre
el conocimiento o las mismas sociedades que se están configurando hoy en día bajo esta noción del conocimiento mismo, sobre la inquietud de por qué es necesario acercarnos bastante a ámbitos académicos, ámbitos de estudio, etcétera. Aquí les cuento como una pequeña anécdota. Cuando uno como especialista, digamos, en las ciencias sociales o una disciplina en concreto de la historia, llegas a plantear algún hecho histórico frente al grupo y nunca va a faltar una noción, una idea, una postura en donde te digan, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que usted me está diciendo y lo que me podría decir mi abuelita, una, una persona que conozco, un individuo, con todo el respeto que me merece, un individuo no profesional de la historia respecto al mismo hecho o fenómeno? Y aquí viene entonces nuestro conocimiento fundamentado y sostenido en una disciplina donde les hablamos de la metodología para obtener esta información, las corrientes de interpretación de la historia y cómo estas corrientes de interpretación apoyadas en una metodología que la hay en las ciencias sociales igual que en las ciencias naturales y que nos permiten explicar tanto un suceso, hecho o fenómeno. No sé si hay duda o comentarios sobre esto que acabo de decir. No, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Vamos a ver entonces bajo este nuevo entorno de las pedagógico con el uso. Y aquí volvemos al tema de la UNESCO que nos habla de este desarrollo pleno, pero apoyándonos desde las tecnologías de la información y las comunicaciones, o las denominadas TIC, que vienen a correr en amplitud frente a esta sociedad del conocimiento. Y también aquí abro un paréntesis. Si ustedes se dieron cuenta a partir de las lecturas que han realizado a lo largo de estos primeros tramos y de la materia en sí, encontraremos que a hablar de sociedad del conocimiento se empieza a reflexionar bastante en ello a principios de los 2000 o en la segunda mitad de los 2000. Casi toda esta lecturas que nos estamos aproximando nosotros parten de 2005, 2006. Vean ustedes cómo está corriendo de manera apresurada debido a esta tecnología digital, esta revolución digital que les comento, que hoy en día ya hablamos incluso de un tránsito de la sociedad del conocimiento a una sociedad multidisciplinar, a una sociedad cercana a unas ciencias o ciencias de las fronteras y donde también encontramos o nos aproximamos a muchos paradigmas como referentes necesarios para cada uno de nosotros. Me explico de otra manera. Cuando estamos frente al grupo, y hoy y en la actualidad ya es uno de los aportes que se empieza a manejar, y hablo también pues, a nivel profesional, en cualquier lado lo vamos a encontrar, como les decía, los denominados nodos, pero ahora ya transitados a la experiencia concreta frente al grupo. Cuando estamos frente a los grupos o que explicamos un determinado contenido, nosotros ya tenemos previamente una planeación y traemos un enfoque ideal para explicar dicho contenido. Puede ser desde una postura del constructivismo, el aprendizaje cognitivo, el humanismo, el basado en problemas, etc. Ya traemos nuestras definiciones, empezamos a explicar una clase y nos sale muy bien en determinado grupo. Vamos al siguiente grupo y queremos realizar la misma planeación, pero resulta que las circunstancias socioculturales de determinado grupo
y que nosotros también ya no empezamos a tener claridad sobre eso, empezamos a, a valorar que cada grupo, además de cada individuo, presenta determinadas circunstancias propias para cada hecho en concreto. Entonces venimos con nuestra planeación, intentamos explicarlo y no resulta como lo planeamos. E inmediatamente nosotros tenemos que realizar un cambio de paradigma de educación o de una postura teórica misma que nos va a venir a complementar o a auxiliar en este momento. Y entonces inmediatamente podemos apoyarnos ya de una manera de una educación tradicional, por poner ejemplo, o desde la teoría de teoría social que se puede ofrecer, o lo mismo que puede ofrecer desde la pedagogía denominada del oprimido, como decía Freire, que veíamos, etcétera. Entonces cambiamos nuestra, nuestra estrategia y también nuestro paradigma para implementar otro tipo de, de, de recurso tecnológico, herramienta, sí, pero nuestra idea, nuestra noción concreta se busca ajustar para conseguir un mejor desarrollo tanto frente al grupo y que el contenido sea aprovechado académicamente o, o que se comprenda de manera mucho más clarificada con los alumnos derivado de estas circunstancias o problemáticas que se lleguen a dar. Esto nos dicen en la actualidad que no necesariamente nosotros tenemos que delimitarnos a una corriente de interpretación o a un paradigma de la educación. Decíamos en la sesión pasada, se le cuestiona, bueno, bajo la idea de esta nueva escuela mexicana, no idea, de esta política educativa de la nueva escuela mexicana, si ustedes se darán cuenta, ya se empieza a fragmentar, a tener una crítica mucho más aguda a la noción de las competencias. Eso tiene que ver con ese tránsito que les comento, donde las circunstancias actuales nos hablan ya de una multiparadigmas, que no debemos dejarlos de considerar a la hora de estar frente al grupo. ¿Aquí alguna duda sobre esto? Doctor, una pregunta. En el caso, bueno, yo me desempeño más en el área de formación profesional, pero actualmente ya existen casos de lo mismo que usted menciona, como el caso de Escuela 42, que es un caso donde ya no existen profesores, bueno, sí existen, pero solo te dan la temática en general y el estudiante desarrolla y aplica de la forma que quiere, 24/7, presencial, que al final también ya va a ir mutando al final. ¿De qué forma podríamos adelantarnos a esos cambios también? ¿O de qué forma nosotros podríamos, como educación formal y no formal, ir adaptando esas modificaciones? No sé. Y aquí me atrevería incluso a decirlo de manera muy clara. ¿Cómo lo logramos? Al tener noción de lo que le acabo de decir. Cuando nosotros ya tenemos realizamos previamente una introspección sobre esto que estamos valorando en este momento y decimos, y como usted lo bien comenta, maestro Víctor, tenemos ya un paradigma que nos está fundamentando nuestra idea de educación, pero que va a ir cambiando. Ya esto, ya inmediatamente ya nos brinda esa posibilidad de acercarnos a elementos de innovación, y aquí lo decimos con toda claridad, porque la innovación nunca pierde sentido. El hecho de que yo me acerque a un grupo que jamás ha conocido un pintarrón, por ejemplo, o que jamás se ha acercado a una computadora tradicionalmente, ya es un elemento de innovación. Entonces, incluso un GIS,
en determinadas comunidades o localidades, no se, debido a las circunstancias socioeconómicas, también llegan a ser muy desiguales o muy paupérrimas. Entonces llega un elemento de innovación que podría ser un GIS, un pizarrón tradicional, que se vuelve trascendental en ese proceso mismo de cambio o de innovación. Entonces, ¿cómo lograríamos esto? A partir de que nosotros tengamos una claridad más allá de lo conceptual o de lo temático y tomemos siempre un elemento de cambio o de perspectiva o horizonte ante lo que le vamos a ofrecer al alumno. Con eso quiere decir que hablamos nuevamente acercándonos al término de la sociedad del conocimiento, que si pensamos que culminar con un doctorado ya es el elemento más importante o a la meta que hemos llegado, es incredulidad. ¿Por qué? Porque nosotros hay que irnos capacitando constantemente, tomar nuevos cursos, diplomados, reflexionar constantemente sobre lo que vamos aprendiendo, aprender o reaprender o dejar de aprender ciertas nociones, porque prácticamente en la actualidad ya no hay un límite del conocimiento mismo. Y cada uno de nosotros lo vamos a ver de manera mucho más palpable cuando nos empiecen a exigir en el primer momento y después ya cuando asumes tú esta responsabilidad o esta postura profesional, cuando te veas en la necesidad de explorar otros campos disciplinares, otros campos metodológicos, otros campos teóricos, debido a que las circunstancias van cambiando de manera rápida, constante, como volviendo nuevamente cerrando este círculo a esta idea de una modernidad líquida, en donde no encontramos referentes ya sólidos, sino en constante transformación o liquidez, volviendo al término de Bauman. Y aquí es claro lo que acabo de comentar sobre esto. Sí, gracias. No, aquí me voy a adelantar, aquí como les decía, nos quedamos lamentablemente, no lamentablemente porque yo sé que es muy enriquecedor y tanto ustedes como yo cada día vamos aprendiendo mucho más. Aquí me gustaría adelantar un poco la presentación para mostrarle lo que son las ciertas lecturas. Y aquí ya me está fallando mi presentador. Déjenlo. Lo voy aquí, no sé por qué me las puso así. Bueno, aquí va. Déjenles las recomendaciones, ¿no? De unas lecturas que considero o los invito a acercarse a ella. Por un lado encontré, bueno, acabo de terminar de leerlo, Una educación de Tara Westover. Ella proviene de un ambiente menonita, no es menonita, ella es de una religión, enseguida les digo, no, bueno, de una postura mormónica, es de una cultura, no una cultura, sí, un grupo muy afín, pero a la religión mormónica, pero bastante ortodoxa, como ocurre en muchas religiones, donde se lleva a cabo de manera muy puntual todo lo que dicen en la Biblia, en la Escritura, etcétera, y resulta que ella no ha tenido posibilidad de ir a la escuela, siempre ha sido muy autodidacta y su mamá también le ofrece las primeras clases, las sesiones, y es muy enriquecedor cómo vamos conociendo a esta autora, cómo se da su desarrollo, tanto personal, su crecimiento individual, como a través de acercarse a la educación, ya hablo de carácter de un centro escolar y posteriormente académico cuando accede a la universidad,
gracias a que también es muy inteligente y se permite estudiar sin necesidad de que cuente con un docente, un profesor, un guía sobre el mismo. A posterior simplemente se acercaba a las lecturas y trataba de aprender lo que le decían desde las matemáticas, desde la física. Posteriormente se acerca a lo que es su área de profesión, que sería la psicología y la educación. Pero es bastante enriquecedor conocer cómo desde un ambiente bastante, muy eh, ortodoxo, muy cercano a la cuestión religiosa, y empieza a abrir su mundo a través de la lectura, del conocimiento en sí. Se lo recomiendo bastante, se consigue mucho más económico en Amazon o de manera virtual, pero físicamente también lo podrán encontrar. Y la otra lectura, El siglo de la soledad, es un estudio eh, bastante desolador en un primer momento y posteriormente ya nos habla también de hasta dónde voy en esta parte, todavía soy en el tema desolador, donde las circunstancias que se están presentando en esta sociedad del siglo XXI nos habla de un sentido de soledad muy dispar, no soledad en el aspecto de que no tengo pareja o que eh, no todo el mundo me quiere o me considera parte de su círculo, sino va más allá de un sentido de soledad en donde prácticamente a pesar de estar rodeado de ciertas personas o de ciertos grupos, siempre hay un elemento de soledad muy cercano a los individuos. Y ahí la importancia, yo creo que ella nos invita en un primer momento es muy agresivo el discurso, muy directo. En sociedades como la japonesa o estadounidense o europea, y empieza hablando de estas sociedades debido a que son las denominadas sociedades más avanzadas o desarrolladas. La soledad está teniendo unos índices muy altos donde la gente se siente sola, a pesar de contar con tecnología o de comunicarse constantemente con los demás. Por supuesto, desde las redes sociales hablamos y, y, y en el primer análisis que realiza es con estas personas de la tercera edad, cuando empieza a narrarnos que un porcentaje bastante alto se siente solo o se la pasa a lo largo del día mucho tiempo simplemente frente al televisor o realizando alguna actividad cotidiana de manera individual y ya no se permite acercarse o incluso las personas busca acercarse, pero ya de manera muy pidiendo auxilio de que necesita conocer a alguien más, que platiquen con ella, etcétera. Y menciona un relato así bastante fuerte donde un señor, y ya después me daré el tiempo porque yo creo que sí fue una noticia mundial, no la recuerdo, realmente no recuerdo esa noticia, pero menciona ella que el señor se sube a un transporte público con una cartulina y pone, me siento muy solo y si quisieras destinar un tiempo a platicar conmigo, y la pone en el camión cuando va a cierto lugar y algunas personas graban esto y lo suben a las redes y se volvió un tema de noticia importante durante ese momento. Y después nos relata lo que está sucediendo en Japón. Las personas de la tercera edad empiezan a cometer delitos pequeños, menores, que los lleven, o infracciones, que los lleven ciertos días a las prisiones. Y ya se sienten acogidos a gusto, dice, ¿por qué? Porque en medio de esas prisiones también hay mucha gente que se acerca a platicar, a relatar sus experiencias y eso, y dice, ya me siento escuchada o que alguien
toma atención de lo que estoy diciendo, etcétera. Y ya posteriormente habla de unos relatos interesantes de lo que está sucediendo en la actualidad, como el porcentaje de soledad parecería increíble, pero se está dando más en los jóvenes. Y no les quiero platicar más la historia, ojalá y les resulte interesante y que les llame la atención acercarse a estas lecturas que les comento. ¿Sobre eso alguna duda o comentario? Lo que hemos visto hasta el momento. No, doctor, ninguno. Todo muy claro. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Nos estaremos viendo en las 2 sesiones siguientes. Como se darán cuenta, abordamos temáticas que tienen que ver con la sociedad del conocimiento, pero también acercándonos desde otra postura, otra perspectiva, y derivado también de lo que me comentaba el maestro Víctor, tiene que ver bastante con ese, yo creo que aquí es muy clara ese paradigma de la educación invertida, que nos sirve bastante bajo esta norma, aunque se mencione también mucho el constructivismo como eje primordial teórico, no solamente de las universidades, también de cualquier sistema educativo, pero creo que va teniendo fundamento a raíz de la necesidad de aproximarnos también a la tecnología y tenerlo, como mencionaban también, como un auxiliar para tener una educación mucho más enriquecedora. Les agradezco entonces su atención por el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes y la grabación se los hago llegar lo antes posible. ¿Alguna duda sobre las actividades o algo no necesariamente en relación a lo que hemos estado viendo en esta clase hoy o en esta sesión de hoy? Doctor, yo solo una pregunta. Ángel. Bueno, más bien dicho, una inquietud. En mi caso, me habilitaron la asignatura hasta el día martes, miércoles de esta semana. No sé, para las actividades de la semana anterior, ¿cómo puedo hacer para que se me tome en cuenta las actividades científicas? Como comentábamos en la sesión pasada y en esta al principio, no hay límite para entregar las actividades ni foros. Ustedes cuentan con las actividades totalmente abiertas y foros y trabajan a su propio ritmo, maestro. Entonces no se angustien, nada más eso sí le sugiero ponerse lo antes posible al corriente y no va a haber problema, sanción o ningún otro tipo de dificultad para esto. Gracias, muy amable. No, ¿de qué, maestro Víctor? Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima sesión. Que estén muy bien. Buenas noches. Lo antes posible les paso Gracias, buenas el video. noches. Hasta pronto. Hasta pronto.